Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este jueves de Abucacil. El día de hoy, como siempre lo hemos intentado ofrecer para ustedes temas interesantes, que ayuden por sobre todo a cualquier tipo de profesionista de nuestra sociedad que sean de alcance y que estén que aquí se exponen. En ese sentido, el tema que trataremos en esta sesión es hacer un análisis del atentado que lamentablemente sufrió el señor secretario de Seguridad en la Ciudad de México, el jefe Omar García Harfuch. Así que hoy estamos de manteles largos con dos expertos en el tema. Son dos personas a quienes en particular también la firma de Abucacil, firma legal, estima y estamos muy agradecidos con que hayan aceptado la invitación. Para ir entrando ya, aparte de darles este saludo a cada uno de ustedes e ir entrando en materia, quisiera recordarles las reglas del uso de plataformas, ¿no? Como siempre hemos estado trabajando. Yo les pediría que por favor me ayuden a apagar su micrófono. Es muy importante que lo puedan apagar porque si no luego hay mucha interferencia de ruido. Únicamente vamos a dejar que nuestros panelistas sean quienes tengan el micrófono encendido. Por otro lado, les quiero pedir que si ustedes nos apoyan encendiendo su cámara, sería algo maravilloso. Siempre he insistido para los que damos clase mediante plataforma electrónica que no está padre ver nada más todas las casillas y los cuadritos negros. Si ustedes pueden prender su cámara para que podamos tener contacto facial, sería maravilloso.
Y por otro lado, recordarles también que ustedes pueden plantear sus dudas, comentarios o cualquier manifestación que quieran hacer. Tenemos la opción de un chat. Ustedes pueden escribir por ahí y yo me daré a la tarea de enviar a nuestros panelistas los comentarios, las dudas que ustedes tengan. Yo me voy a encargar de eso, ¿vale? Así que bueno, pues entonces para dar inicio a esta intervención, a la charla de esta tarde, quiero presentarles como primer panelista a el maestro José Agustín Llamas García. El maestro José Agustín tiene una experiencia por más de 12 años en el ramo de la seguridad. De esos 12 años, ha dedicado algún tiempo se ha dedicado como director general y director general adjunto en la Policía Federal. El maestro José Agustín tiene una experiencia profesional y académica vasta. No puedo darme en este momento la tarea de enumerarles a cada uno de ustedes todos los cursos que él ha dado, pero generalmente en la parte de capacitación ha impartido seminarios, cursos, diplomados, ha participado en maestrías. Los temas para los cuales él se ha perfilado respecto de su expertise son justamente sobre control de personal, mando de personal, planeación estratégica, análisis de riesgos, logística operacional, seguridad ambiental, seguridad pública, seguridad nacional, planeamiento operacional, así como administración de recursos y personal. El maestro Agustín tiene capacitación en alta dirección en el Buró Federal de Investigación, el FBI, y además en la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Con lo que respecta al área operativa, el maestro José Agustín tiene formación en operaciones especiales, intervención, terrorismo, planeación de operaciones rurales, así como mando y control de escuadrones operativos. Y pues evidentemente, como ustedes lo han notado, la experiencia que él tiene, tanto laboral y en materia de capacitación, en materia académica, e incluso su propia formación, no solamente ha sido en nuestro país, también en Estados Unidos y en otros países. Así que esto es algo que avala totalmente al maestro José Agustín para que haya sido nuestro invitado de lujo y primer panelista. ¿Cómo vamos a trabajar esta sesión? Primeramente, el maestro Agustín tendrá una intervención de 25 minutos para plantear su postura acerca del tema, para el tema que todos ustedes están convocados por aquí. Y después de eso, me permitiré presentar brevemente, hacer la reseña curricular de la maestra Mireya Medina. Así que, bienvenido a Jueves de Advocacia, maestro Agustín. Muchas gracias y es su tiempo. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Gusto con estar con ustedes, agradezco la invitación y quisiera comentar algunas precisiones antes de entrar en materia. Primero, después del atentado del secretario, diversos medios de comunicación, analistas de seguridad, incluso hubo mensajes por vías de redes sociales, WhatsApp, que se habían pronunciado que había fallado el atentado. Otros más cuestionaban el actuar de las autoridades y otros incluso señalaban las fallas cometidas por los escoltas, incluso también por los delincuentes. Ante esta situación, algunos ya habían sacado sus conclusiones y sí quiero ser implícito en mi siguiente comentario, ¿no? Va más allá del propio conocimiento de la situación. Aquí quisiera aventar dos preguntas al aire. Primero, he estado en una situación similar, he estado en algún enfrentamiento. ¿Y por qué lo comento? Esto va a que no hagamos pronunciamientos o cuestionamientos de manera tajante o algunas situaciones que parecieran ser un sinsentido. Estas dos preguntas son con el propósito de que se puedan visualizar durante este análisis más aristas y que no solamente juzguemos lo que ya se dijo, ¿sí? Pudiéramos entender la lógica de los hechos y les puedo asegurar que esto va más allá de un simple planeo del atentado. Ante esta situación,
las propias preguntas que les hago y para analizar estas matices, también quisiera que incluyeran en ese momento que se vivió, rabia, enojo, ira, desesperación. Si alguien ha vivido alguna situación similar, me podrá asegurar que aparte de vivir todo esto, el propio sentido de alerta del cuerpo humano, el instinto de supervivencia, hacen que tu mente y tu cuerpo respondan a estas situaciones de estrés. Y vamos para el propio análisis y por qué estas precisiones, ¿no? En ese momento, los compañeros que sufrieron el ataque, les aseguro que pasaron imágenes en sus mentes de sus seres queridos, de por qué en ese momento, incluso el ver a los compañeros heridos, el verlos morir, pensaron que también tenían familia, el propio choque de las emociones y pensar si tu propio trabajo va a ser la última vez en el que tú te estás presentando, todo este cúmulo de sentimientos eh, hace que parezca una situación que en ocasiones no se analiza desde este punto de vista, siempre se analiza, fallaron, qué situación hubo ahí, ¿no? Pero lo comento por el tema de que murieron 3 personas, 2 de ellos eran compañeros, estaban en sus labores de protección, y una más era una civil, una mujer que iba a su camino, a su trabajo. Efectivamente, el ataque no logró su cometido, pero tampoco fue fallido, ya que perdieron la vida 3 personas. Aunado a esto que les comento, al salir de su cirugía, el secretario, cito, de su cuenta de Twitter, salí de la cirugía, estoy bien, agradezco las muestras de solidaridad y cariño, seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en nuestra gran Ciudad de México. Muchas, muchas gracias por todo. ¿Y por qué lo comento? Revisando todo lo que se pudo haber sentido en este momento, el propio mensaje del secretario te da una idea de que no va a haber marcha atrás, que las propias responsabilidades de seguridad en la Ciudad de México se van a seguir cumpliendo. Tenemos después del atentado a un secretario más empoderado y que manda un mensaje tácito a la delincuencia, que al menos en la Ciudad de México se va a seguir trabajando en contra de la delincuencia organizada. Aunado a esto y ya entrando en materia, quiero retomar algunas situaciones del 21 constitucional y algo más del tema de planeo operacional para que lleguemos al análisis del atentado. Si bien la propia responsabilidad de las policías radica en el 21 constitucional, en donde se establece o se les encomienda la protección de las personas y sus derechos, sus obligaciones van más allá de esto, ¿sí? Esto derivado a que actualmente las misiones encomendadas a las policías, su naturaleza han cambiado. Y esta naturaleza implícitamente ha entrado en una visión de multidimensional de la seguridad, en donde ya las policías estatales y municipales no atienden en sí las misiones para las cuales fueron creadas, ya están atendiendo misiones de seguridad interior y seguridad nacional. ¿En qué sentido? En que estas policías, la propia coadyuvancia para reducir los riesgos y amenazas al Estado mexicano, como lo es la delincuencia organizada, ya están siendo atendidas por las policías y cualquiera podemos mencionar, desde Nuevo León, Tamaulipas, hasta ahora con la Ciudad de México. ¿Sí? Ahora bien, esta problemática que incide en el país de la delincuencia organizada, ¿por qué la vinculo con seguridad nacional? Porque estamos ya partiendo de la seguridad pública. Ya están haciendo actividades de seguridad interior y los esfuerzos que están encauzando cada policía a nivel estatal son para fortalecer la seguridad nacional. Si bien es cierto, existen diferencias entre responsabilidades y disposiciones legales entre seguridad nacional, interior y pública, el común denominador de estas tres es la consecución y mantenimiento de la seguridad. Entonces, todos estos enfoques, todas las variantes que les estoy comentando, en algún momento los atendía la Policía Federal, ahora lo hace la Guardia Nacional, pero desde que yo recuerdo, 2006, muchísimo antes, ya las policías estatales lo estaban atendiendo. Más que no se menciona mucho esta multidimensionalidad. Ahora bien, esta coyuntura de transformación, esta coyuntura de evolución de los aspectos de seguridad
ha tomado matices evolutivas y las propias policías en sus prácticas cotidianas, al ser encargados del orden y la paz pública, han tomado alguna situación de aprovecharlo y evolucionar, por un lado. Pero si volteamos a ver a la delincuencia organizada, también lo ha hecho. La propia evolución del delito va más allá de su mutación. La delincuencia organizada ha identificado debilidades y amenazas de los gobiernos locales, estatales, de los cuerpos de seguridad, de los órganos de procuración de justicia, y estas debilidades las ha ocupado como fortalezas y oportunidades para su expansión. Y podemos enlistar demasiadas. Teníamos el sexenio pasado un plan nacional un programa para la seguridad nacional. El día de hoy se publicó el programa de seguridad pública, en donde enlistan las responsabilidades que tendría que atender el Estado mexicano. Pero estas debilidades van desde la creación de una estrategia cada 6 años en el aspecto de seguridad. Siempre se menciona la falta de capacitación en policías, peritos, MPs, jueces. Tenemos más de 2.500 policías municipales, son 2.500 formas distintas de operar. A eso súmele 32 policías estatales, que son 32 formas distintas de atender un solo tema. No hay homologación de criterios, ¿sí? Y a eso, en el momento que estaba operando la Policía Federal, eran 3 formas de operar de manera distinta entre Policía Federal, Sedena y Marina. ¿Y por qué separo y enlisto Policía Federal? Porque ahora tenemos una fuerza policial federal denominada Guardia Nacional. Aquí ya no es la forma de operar. Tenemos una fuerza a nivel federal que piensa de 3 maneras distintas, ¿sí? Y pudiéramos enlistar problemas sociales, económicos, de seguridad, interestatales, a nivel mundial, que afectan de alguna u otra manera el vacío de seguridad que tenemos. A eso súmenle que cada 6 años tenemos la creación de nuevos cuerpos de policía a nivel federal. Desde 1999, una policía federal preventiva, después una agencia federal de investigación, una policía federal, evolucionamos hacia una gendarmería y ahora una guardia nacional. Esperemos a ver qué bandera política o cuál es la intención el siguiente sexenio. ¿Y por qué comento todo esto? Estos problemas son el propio vacío, implícitamente no es el delito en sí. Todo esto han sido variantes en donde la delincuencia organizada lo ha tomado para mejorar su estructura, fortalecen su operación, expanden su control territorial, han tenido presencia a nivel nacional y a nivel internacional. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el ataque? Son un cúmulo de variantes, ¿sí? Todos los avances en materia de seguridad se deben de proteger y dar continuidad. Y por lo que les acabo de comentar, pareciera que no es así. Cada 6 años queremos inventar el hilo negro. Cada gobernatura que ganan a nivel estatal quieren reinventar, o hay casos exitosos como la Fuerza Civil que continúan con sus estrategias, la propia Policía de la Ciudad de México, la Policía de Mérida. Pero eso lo bajamos a la policía municipal. ¿Qué es lo que pasa con los presidentes municipales? Ponen a mandos, compadres, amigos, entonces no hay una continuidad. Aunado a esto, si bien se protegen los avances en materia de seguridad, esos propios avances siempre son dirigidos por personas conocedoras en el tema y a la vez responsables desde su ámbito de competencia. Y tal es el caso del secretario Omar García Harfuch. A su paso por la Policía Federal, Agencia de Investigación Criminal y actualmente como secretario de la Seguridad Ciudadana, logró y ha logrado la detención de objetivos de alto valor. Diversos grupos delincuenciales atendió en su paso por Guerrero, por la Agencia de Investigación Criminal. Podemos mencionar Guerreros Unidos, Unión Tepito, Antiunión, Cártel Jalisco. ¿A qué vamos con esto? Para que tú detengas a un objetivo de alto valor, a un objetivo de alto impacto, necesitas peculiaridades específicas: investigación de campo y gabinete, análisis de inteligencia, reacción. Esto es parte del ciclo de inteligencia. Y por supuesto, le vas a tener que agregar horas al planeo para la detención de este objetivo de alto valor. Se va a traducir en un trabajo extenuante de aspectos específicos como son la ubicación de tu objetivo, el domicilio, modus operandi,
modus vivendi, rutas de movimiento, y aquí vienen partes importantes. Tus rutas, tipo de unidades en las que se mueven, nivel de blindaje, capacidad de fuego, cantidad de armamento, tipo de armamento, entrenamiento de la célula delictiva, entrenamiento del grupo de reacción o el brazo armado de la organización criminal, conocer el mando y control de la organización criminal. Todo esto que les acabo de decir se necesita para llevar a cabo la planeación de la detención de un objetivo. Todas estas variantes, al momento de conjuntarlos en el análisis de inteligencia, plasmarlos en el planeo, te van a dar un resultado. Te van a dar la información de cuándo puedes detener a tu objetivo. Si bien es cierto, estos métodos y variantes, tiempos y formas para llevar a cabo una operación desde su planeación hasta su ejecución son diferentes y también son complejas. No es lo mismo detener a un secuestrado que a un objetivo de alto valor del cártel de Sinaloa. ¿Y por qué lo comento? ¿Sí? Les aseguro que me faltaron demasiadas variantes de considerar. ¿Cuánto tiempo tardó el planeo para el atentado? Yo les puedo decir que no hay una respuesta exacta. Muchos medios se pronuncian que han dicho se planeó desde hace 3 semanas, viajaron de Colima a la Ciudad de México. Hay variantes entre los medios de comunicación, ¿sí? En ese sentido, lo que sí les puedo decir es que la delincuencia organizada invirtió recursos humanos, logísticos y materiales. Al 30 de junio, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México comentaba que dentro de lo asegurado había un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 cortas, 7 granadas de fragmentación, 5 fusiles Barrett que llamaron mucho la atención, 39 chalecos tácticos, 51 bombas Molotov, 96 cargadores, 2.805 cartuchos, más de 400 casquillos percutidos, 13 vehículos y 19 detenidos, de los cuales uno de ellos era de nacionalidad colombiana. Los agresores estaban preparados, puedo decir que sabían a lo que iban. Sin embargo, nunca pensaron que se enfrentarían a lo siguiente. Número 1, un secretario con los suficientes pantalones para hacerles frente. ¿Y en qué sentido? Tenía a una escolta que lo defendería en todo momento, porque si bien es cierto ha sido su jefe, también es su amigo. Sí. Número 2, un grupo de investigadores y analistas y personal de reacción que ha trabajado con el secretario durante bastante tiempo y que darían su máximo esfuerzo para encontrar a los agresores. Número 3, y ese es punto de vista personal. A nivel nacional yo considero ahorita que la policía de la Ciudad de México es una de las mejores, derivados de sus labores de coordinación, control territorial, despliegue de efectivos. Son cualidades que muy difícilmente por los recursos que se invierten en la Ciudad de México vamos a encontrar en las demás policías estatales. Si bien es cierto la Ciudad de México es complicada, aún así cada policía, cada escolta, despachador, monitorista, supo hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Sí? Y en ese momento todos en su conjunto estaban enfrentando a la delincuencia organizada. Aunado a ello se tiene una investigación fortalecida, recalco, no atropellada, ya que se quiere dar un mensaje implícito y tácito de que la delincuencia organizada en la Ciudad de México es con todo el peso de la ley. Que si hubo fugas de información porque se identificaron las rutas del secretario, los movimientos, claro que hubo fugas, o sea, eso no se puede cuestionar. Pero también estoy seguro que se va a detener a los responsables que faltaron o que fallaron los delincuentes. Recalco, no lograron su cometido, sin embargo, tampoco fue fallido por las 3 personas fallecidas. Que si fallaron las autoridades federales, por la información que tenía y que en su momento dio a conocer el secretario Durazo del posible atentado en contra de 4 funcionarios de alto nivel, claro que fallaron. Desde el momento de que tenían la información debieron de haber reforzado la seguridad de cada posible objetivo. Sí. Que por qué el secretario de Seguridad de la Ciudad de México
desde mi punto de vista, es el que más ha afectado a las estructuras criminales. Si bien el atentado se lo atribuyen al cártel Jalisco, también ha realizado durante su carrera varias detenciones. Implícitamente ya estos últimos meses les ha pegado un poquito más al cártel, incluso se habla del traslado del Menchito. Ahora bien, también aquí les pediría que analizaran cuánto tiempo te lleva formar a un delincuente, hablando desde halcón, sicario, jefes de sicarios, jefes de escolta, hasta llegar como mando. Es lo mismo que si armaras, es lo mismo que si fortalecieras la escuela a nivel Sedena, Marina, Guardia Nacional de un mando. Te gastas recursos para la inversión de su capacitación y conocimiento. ¿Y por qué lo comento? ¿Y hacia dónde quiero llevar? Para el War College hay algo que se llama planeo operacional. Y dentro del planeo operacional, una particularidad se denomina esfuerzo principal. Ese esfuerzo principal lo vas a enfocar en donde más afectes o desestabilices la organización. Todos los recursos de inteligencia, todos los recursos de análisis, de investigación, tu logística, tu economía, lo vas a aplicar hacia un objetivo de alto valor. Y el secretario Omar maneja esta estrategia para desestabilizar los grupos delictivos. Entonces, es una aseveración mía de que también por qué el atentado, ¿no? Eran puntos muy específicos. ¿Hubo apoyo de las fuerzas de seguridad a nivel federal? Claro que hubo apoyo. Recordemos que siempre la Marina ha trabajado algunos casos con el secretario desde que estaba en la Agencia de Investigación Criminal. Otros preguntan que por qué si la unidad era blindada, por qué resultó herido el secretario y por qué fallecieron. Puedo comentar que el blindaje llegó a su punto de fatiga. Sí. Entonces, de ahí se estarían dando las explicaciones de por qué. Sí. Finalmente, y para darle tiempo a los demás expositores que puedan hacer las preguntas, quisiera cerrar todos estos comentarios y mis propios pronunciamientos, que si bien es cierto, las investigaciones van a seguir en proceso, yo estoy convencido que va a haber más detenciones, pero más sin en cambio, aquí hay algo que no debemos de dejar de observar. Por el momento tenemos a un secretario fortalecido, y este secretario que se acaba de fortalecer, incluso aún más que el propio secretario a nivel federal, continuará sus labores para combatir de manera directa a la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Se va a seguir dando el ejemplo de que el atentado de este calado no lo va a impedir para dejar a un lado sus propias labores y sus responsabilidades. Va a seguir mandando el mensaje que la Ciudad de México no se va a dar cabida a la delincuencia organizada. Sería todo por mi parte en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Agustín. Muy interesante su intervención. Y fíjese que justamente ya me hicieron llegar algunos mensajes o preguntas los participantes. Quisiera comentarle 3 preguntas que son muy reiterativas de parte del público, no para que las responda ahora, para que las tenga presentes y escuchamos la exposición de la maestra Mireya y ya vamos dando respuesta. Les cuento un poco. En el chat tenemos, obviamente no todos son expertos en seguridad, ¿no? Hay personas que, por decirles algo, mi vecino me dijo, oye, Alma, me intriga mucho y quiero entender como ciudadano qué significa el atentado, ¿no? Así que justamente por esos perfiles que no tienen ningún acercamiento en el ámbito de la seguridad, pero yo lo diría así, ¿no? Para no quemar los nombres. Por ejemplo, mi vecino pregunta, en su experiencia como policía, ¿no? Y en el planeamiento y con todas las variantes a considerar que usted expuso, ¿cuánto costó el atentado? Por eso decía, no las responda ahorita, porque sí, en el tema del capital, de las armas, de los coches, bueno, es algo complicado. Pero yo quiero pensar que la pregunta justamente está como encaminada que se están pensando en el poder adquisitivo del cártel, ¿no? Por ahí puede ser.
La otra pregunta que me parece muy interesante, yo estoy segura que, bueno, eso usted va a decir que da materia de diplomado de respuesta, pero a lo mejor como para que la sociedad entienda un poquito, nos preguntan, ¿por qué ha evolucionado así la delincuencia organizada? Y esta va de la mano con la tercera pregunta que nos hacen, en la que es, en su opinión y como experto en el tema, para usted, ¿qué significa que un cártel con esta fuerza esté presente en la Ciudad de México haciendo estas cosas, ¿no? Dice esta persona, pero pues bueno, se refiere a balaceras y el atentado como tal. Se las dejo, maestro, para que le vaya echando números a ver cuánto costó. y, y vamos a platicar en un momento más de eso. Así que ahora me gustaría presentarles a ustedes a la maestra Mireya, que igual no podría darme la tarea en este momento de leer todo su currículum, porque afortunadamente ella es también altamente profesional, ha impartido mucha capacitación y ella misma se ha capacitado mucho también. Lo que a grandes rasgos de la maestra Mireya Medina puedo decirles es que dentro de su experiencia docente se encuentran los temas de análisis táctico, ciclo de inteligencia, aplicación de la estrategia, táctica y técnicas policiales, sistema penal acusatorio y derechos humanos. Tiene una maestría en juicio oral, estudios de fuentes abiertas, fuentes cerradas. Está certificada en CETEC como capacitadora en el sistema penal acusatorio y pues bueno, como pueden de cierto modo inferir de acuerdo a su perfil, es licenciada en Derecho. Así que, además, quiero decirles que la maestra Mireya Medina labora en Abocacil, es nuestra directora de investigación criminal, así que, pues bueno, teníamos que darle el uso del micrófono también para que nos comparta un poquito de lo mucho que sabe. Así que, Mireya, más que maestra, amiga, por favor, tu tiempo. Muchas gracias, maestra, y estoy muy agradecida con mi casa Abocacil por este espacio que me permite pues ir analizando este tema tan importante, este tema que es también, vamos a llamarlo, quisquilloso para toda la sociedad mexicana. Y miren, lejos de dar mi opinión como tal, la cual voy a ir dando conforme voy argumentando mi postura, vaya, y cómo voy a ir argumentando y utilizando diversos conceptos para que todos podamos ir de la manita respecto a lo que es la inteligencia, la contrainteligencia, ciclo de inteligencia que nos lo mencionaba el maestro Agustín, para que ahora sí la sociedad se vaya generando una propia opinión, un propio análisis en el cual ellos tengan la capacidad, ahora sí con bases, con cimientos, de determinar qué fue lo que consideran que sucedió y que obviamente no vamos a abarcarlo completamente porque eso ya le corresponde a otra área, ¿no? A otra institución, el determinar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, qué falló y sobre todo qué es lo que va a seguir, ¿no? Pero para esto vamos a entender algo bien importante. Inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? También les voy a dejar como que esa preguntita al aire, como el maestro Agustín tiene a bien empezar a dejarles preguntas, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Podemos decir que la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la inteligencia nos da 7 conceptos importantes y que vamos a verlos ahorita cómo se unen en uno solo en la inteligencia policial. Donde dice, es la capacidad de entender o comprender. 2, capacidad de resolver problemas. 3, conocimiento, comprensión, acto de entender. 4, sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. 5, habilidad, destreza y experiencia. 6, trato y correspondencia secreta de 2 o más personas o naciones entre sí. Y 7, finalmente, sustancia puramente espiritual. Fíjense qué importante es este concepto simple de la inteligencia, porque nos está abarcando desde el momento en el que tú tienes una información en tu cabeza, la entiendes,
o la comprendes y tienes la capacidad de resolver problemas, de resolver conflictos conforme a esa información previa, ¿no? Vas a tomar una proposición, vas a tomar una decisión y bueno, ahora sí, eso va a demostrar la habilidad o va a fomentar la habilidad, la destreza y vas a adquirir, ¿qué? Experiencia. Si se fijan, aunque son 7 conceptos que pudiéramos decir son independientes, van entrelazados y van sobre todo al origen que es la inteligencia. Y ahorita podemos decir, bueno, maestra, ¿y usted cómo define la inteligencia policial? Yo la defino como el establecimiento de acciones realizadas ¿por quién? Por los organismos encargados de seguridad pública o de la seguridad nacional, derivadas de información que es, ojo, discriminada mediante un ciclo de inteligencia. Y para entender esto, voy a hacer una pequeña pausa aquí. En el ciclo de inteligencia vamos a determinar que se abarca 7 facetas, que muchas veces están juntas y no los desmenuzan muchos autores. Sin embargo, a mí me gusta desmenuzarlos porque para mí son 7 facetas. Y ahorita les voy a dar una postura también que considero errónea respecto al ciclo de inteligencia, el cual ya ha sido obsoleto y ha sido mal entendido. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener ahora un sistema de engranaje. Ahorita no se preocupen, vamos a ir avanzando y les voy a decir por qué. Primero tenemos a la planeación, recolección, procesamiento, análisis, difusión, explotación y finalmente la retroalimentación. Esas son las 7 facetas del ciclo de inteligencia, ¿ok? Y después de ahí, como todo ciclo, vuelve a un punto inicial. Pero entonces aquí existen diversas discusiones en el inicio del ciclo de inteligencia. Unos, como su servidora, consideramos que inicia en la planeación y otros en la recolección o incluso en el análisis directamente. Considero que en este modelo de ciclo o de circular, pues, inicia en la planeación, ya que debemos primeramente estar frente a un problema identificado mediante conductas que activan ese ciclo de inteligencia. Ejemplo, un robo, un secuestro, un atentado. Entonces, ese es el problema que tenemos. Esa es la planeación. Ahí inicia una planeación. ¿Cómo vas a planear de algo que no conoces, de algo que no tienes una noticia de ese hecho? Entonces, ahí es donde inicia precisamente ese ciclo de inteligencia. Algunos podrán decir, no, maestra, inicia en la recolección de información. Sí, pero entonces, ¿qué información vas a recolectar? ¿Qué información es la que tú vas a empezar a discriminar, a desmenuzar, como cuando tienes una pechuga de pollo y huesito para acá y pechuguita para acá y todo? Así se desmenuza la información. Y bueno, aquí podemos decir algo bien importante. Tenían el armamento para matar a Harfuch y para combatir a los policías que acudieron al llamado. Sí lo tenían, nos lo dijo el maestro Agustín, ¿no? El calibre incluso del armamento, el tipo de armamento y también el uso de inhibidores de señal, que eso ahorita más adelante lo vamos a ir checando, ¿no? Pero no lo hicieron. Entonces no considero, yo, desde mi postura, que tal vez no era la intención matarlo, sino enviar un mensaje en el cual nos pueden llegar a decir, la delincuencia organizada, ¿no? Podemos llegar hasta quien queramos porque la sociedad se ha vuelto vulnerable. ¿Vulnerable en qué sentido? Miren, vamos a ir viendo nuestro ciclo de inteligencia. Perdón, les comentaba que yo no estaba de acuerdo en que siguiéramos trabajando la inteligencia policial mediante un ciclo de inteligencia. ¿Por qué? Porque nos damos o se entiende que esa información empieza en la planeación, pasa, ya vimos, por los otros 6 elementos y llega otra vez a ese punto. Entonces, ¿qué pasa con la nueva información? Dirían ustedes. Entonces, si yo tengo una noticia de un secuestro, ok, ¿qué necesito en esa noticia de un secuestro? Pues la denuncia, ¿no? Ok, la denuncia. De ahí me van a decir, es que me hicieron 5 llamadas telefónicas. De ahí me van a decir, es que fueron de este número telefónico. Y es que ya tengo una intervención de comunicaciones. Si yo sigo un ciclo de inteligencia, termino en un punto y regreso en el mismo. Por eso yo
en la revista del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Cipriano Gómez Lara, que les invito a que la lean, y con todo gusto a la maestra Alma se la haré llegar para que la distribuya. Ahí hablé en un artículo de que yo consideraba que tenía que haber un sistema de engranaje. ¿Por qué? Porque este engrane es un ciclo de inteligencia que le das a esa información, pero otro engrane trae otro ciclo de inteligencia, de tal forma que este no se mueve solo, este también se mueve con él. Tengo una llamada telefónica o tengo una denuncia, tengo una testimonial, tengo un registro telefónico, tengo una intervención de comunicaciones, tengo una georreferenciación, entonces, o una geolocalización. Entonces, toda esa maquinaria es la que se tiene que presentar, y no me van a dejar mentir, ante un juez para que determine que es razonable. No puedo ir yo solamente con ese engrane y decir, miren, aquí está este engrane, créeme, este es el hecho delictivo. No. Tiene que llevar toda la maquinaria. Y este ciclo de inteligencia, dirán ustedes, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde surgió? ¿Por qué tiene tanta relevancia ahora? Bueno, este ciclo de inteligencia es el que adoptó México y que también Estados Unidos utiliza para toda la cuestión de inteligencia. Lo adopta México y bueno, le ha causado una buena... ¿O será correcto? Sí, sí es correcto. Sin embargo, considero que lo que ha fallado en inteligencia policial es el demeritar el trabajo de investigación de gabinete. Algo que nos decía el maestro Agustín y que es sumamente importante, y aquí lo anoté, nos decía, estamos hablando de una investigación de gabinete, una investigación de campo y una reacción policial. Sí, esos tres, si no están coordinados, no podemos decir que hubo éxito en un operativo, en una detención, en una acción, la que sea de prevención, supongamos. Si esos tres no están de la mano, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Este sistema de justicia tenía muchas esperanzas en que ahora sí se valorara todo lo que es la parte de investigación de gabinete. Sin embargo, los hemos tenido muy rezagados y me da mucho gusto que haya gente de investigación de gabinete, los estoy viendo por aquí, que se conectaron. ¿Por qué? Porque sí es necesario que se deje de ver a ese tipo de policías, voy a hacer un paréntesis aquí como algo de mi mente, ¿no? Y de mi corazón, de mi pecho, pero sí es necesario que incluso entre policías dejen de discriminarse de esa forma. Ah, es que tú no sabes porque tú eres investigador de escritorio. Si ustedes supieran la relevancia de un investigador de gabinete, porque ese te puede determinar, y es de ahí de donde surge o debería de surgir toda la investigación. Porque él te debería de decir por qué catear la casa roja y no la casa azul, porque eso es lo que va a tener que ir a justificar el Ministerio Público en las audiencias. Le va a decir al juez por qué la casa azul y no la casa roja. Y no le vamos a dar oportunidad a la defensa de que ponga en duda que, oye, pues pudo haber sido también la casa roja, porque la investigación de gabinete es relevante. Aquí lo triste y lo también considero que importante es que sigamos teniendo a esos investigadores de gabinete en el limbo. Adquirimos maquinaria, adquirimos tecnología, adquirimos todas esas herramientas que permiten la construcción de la inteligencia policial para poder determinar cuáles son esos caminos a seguir respecto a un problema determinado. En este caso, la seguridad de toda una nación. Ya no hablemos solamente de la Ciudad de México, sino ahora también de la nación. Entonces, desde ese punto, imagínense lo que nosotros estamos diciendo como policías, lo que está pasando. Muchos decían, bueno, es que es un autoatentado, es que el señor qué casualidad que no lo mataron. Ya nos están diciendo, el blindaje, estaba yo viendo aquí, el blindaje 5 Plus, ¿no? Y nos decía la misma empresa que blindó la camioneta, lo que pasa es que el punto de fatiga quedó excedido por la cantidad y el calibre de los proyectiles. De verdad que sí, deberíamos de dejar de pensar en colores políticos y dejar de pensar también en una persona. Pudo haber sido Harfuch, pudo haber sido Durazo,
pudo haber sido Ebrard, que eran como que los puntos que se decían que estaban en riesgo. Pudo haber sido cualquiera de ellos, pero aquí, ¿qué fue lo que le pegaron? A la figura del secretario de Seguridad Ciudadana. Y ojo, de la Ciudad de México, y ojo, de la capital del país, y ojo, de la capital en donde sale una balacera aquí en Tepito, aquí en Iztapalapa, y ya te cayó Guardia Nacional, ya te cayó Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya cayó Policía de Investigación. ¿Por qué? Porque aquí están concentrados los poderes federales, porque en esta ciudad se encuentra el presidente, porque en esta ciudad no nos podemos dar el lujo, entre comillas, de perderla, como hemos perdido Guanajuato, Michoacán, Morelos, Tijuana. No podemos darnos esa oportunidad de que se pierda. Y ojo, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, haya sido lo que yo les decía, ¿no? Bueno, pudo haber sido un ataque, quisieron matarlo, quisieron darnos un mensaje o quisieron darle un mensaje a él. Lo importante aquí es que nos dicen, ya había un audio que CNI, antes CISEN, captó ese audio en el cual decía que eran 4 funcionarios, me parece, de alto nivel que estarían en riesgo. ¿Y cuáles son esas acciones que utilizan de inteligencia, de contrarrestar esa información, de contrarrestar ese acto que estaban determinados a hacer estos señores de la delincuencia organizada? ¿Cuáles fueron esos actos? ¿Por qué no se ha dado a conocer ese audio? ¿De dónde surgió ese audio? Porque si empezamos a hacer análisis, vamos a decir, bueno, aquí está el atentado. Sí, ¿qué hay atrás de ese atentado? ¿No? ¿Desde hace cuánto tiempo estaban estos señores amenazados? ¿Desde hace cuánto tiempo viene esta amenaza? Porque, perdón, no es de aquí desde que él tomó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿eh? El señor Harfuch ha estado golpeando a la delincuencia organizada desde que estaba en Policía Federal, cuando dio su paso por AIC, cuando fue a Policía de Investigación y cuando fue, ahora sí, a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es toda una historia que muchos van a decir, es que él no es de carrera, es que él es un mal mando, es que él, como haya sido. Yo creo que como analistas ya no nos tenemos que dejar, yo les decía a mis alumnos y a mis compañeros, tus tripas no sirven para analizar, sirve esto, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Analizando actos, hechos delictivos y que tienen un impacto en la sociedad. Porque miren, podríamos decir aquí que el Estado está debilitado. Sí, está debilitado por una falta de estrategia, y eso es obvio, ¿eh? Se debilitó una estructura de inteligencia también con la desaparición de Policía Federal. Y es que mi corazón todavía no puede con esa pérdida, pero se debilitó porque ya estaba estructurada. Pero ¿saben qué? Aparte de eso, se golpeó la dignidad policial, el espíritu de cuerpo, los años de historia, y se fueron esos policías con una etiqueta de corruptos e inservibles. Y ahora entonces hablamos también de lo que ha pasado con empresarios, policías, soldados, jueces, ministerios públicos, que ahora ya han sido así, asesinados a plena luz del día, ingresando a su casa, el secretario del juzgado, también del tribunal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque está debilitado el Estado. ¿Por qué? Porque los familiares, porque los compañeros que se manifiestan o piden audiencia no son escuchados. Pero, y aquí decían varios compañeros, me escribían y me decían, maestra, nosotros no somos escuchados, nos sentimos poco valorados, ¿y qué cree? Pero la mamá de un narcotraficante sí la escuchan, se le saluda de mano, ¿no? ¿Y saben qué pasa ahí? Empiezan a perder, ahora sí, ese espíritu de cuerpo, lo que yo les decía, esa lealtad a la investidura policial. El secretario de Seguridad Ciudadana le dieron, y cuando le dieron ese cargo, yo dije, híjoles, está al frente de una policía, que no lo digo yo, lo dice INEGI,
es de las peores calificadas a nivel nacional, como corrupta, como mal pagada, porque eso es una realidad, mal pagada, como una policía que no tiene capacitación suficiente y que tiene una gran urbe bajo su espalda, ¿no? Tiene que resguardar una gran urbe, una sociedad que también está dividida, una sociedad que no cree en la policía y una sociedad que todavía los apoya, que todavía confía en ellos. Le tocó una policía que se tiene que reestructurar, una policía que se tiene que profesionalizar. Fíjense, aquí decíamos, bueno, para evitar daños colaterales se suelta al hijo de un capo, ¿no? Pero ahí se ve también la falta de conocimiento del lugar, de acción operativa, de rutas de escape, de acciones posteriores a la detención, horarios, etcétera. Eso es por una falta de planeación y eso viene dentro del ciclo de inteligencia y eso te lo puede decir un policía mal llamado de escritorio, porque es un policía de investigación de gabinete. Es un policía que lejos de ser discriminado debe de ser un policía valorado, escuchado y que tiene la capacidad de proponer. Tiene la capacidad de proponer. ¿Por qué? Porque el mismo 21 constitucional se lo dice, ¿no? La investigación estará a cargo del Ministerio Público y las policías, sí, bajo la conducción y mando de aquel, del Ministerio Público. Eso no significa que seguimos en la época donde vamos a seguir, sí, señor, a la orden. No, pueden proponer. Pero ¿cómo viene eso? Cuando se utiliza toda la información, se discrimina y se deja de calentar plazas, como decimos en el ámbito policial. Ya no debemos de seguir calentando plazas, ya no debemos de andar mandando información. Lo más grave que yo veo aquí, amigos, es que por tratar de que la sociedad vea que este gobierno está trabajando, se le está dando mucha información a los medios de comunicación. Información que todavía ni es el momento procesal para darla a conocer y que está dejando en un estado de vulnerabilidad a todos sus funcionarios, porque tiene que llegar a algún punto este señor en la noche. Pero ojo, también es obligatorio que todas las mañanas vaya a cierto punto y tenga que llegar a cierta hora y pasa por ciertas rutas. Lo vuelve vulnerable. Lo vuelve vulnerable. Ahora decían, bueno, es que él ya sabía que iba a haber un atentado en su contra. Sí, él, ahí mencionan que sabían que ya iban a tener un atentado y que por eso se le dio mayor seguridad. Y muchos me preguntaban, oiga, pero entonces la camioneta blindada, ¿desde cuándo la tenía? Ayer que yo estaba viendo al este señor del blindaje, la empresa que blindó las camionetas, decía que las tienen desde el 2018. Y muchos criticaban que por qué no sé cuántos millones costó todo ese blindaje, todo eso para una sola persona. Yo decía, es que no crean que dijeron, ay, Harfush, como está muy, dicen por ahí, está muy guapo, está muy joven, está muy acá, vamos a dejarle una camioneta blindada de 2.8 millones de pesos. No, esas camionetas ya estaban y son para aquel funcionario que tome esa investidura de secretario de Seguridad Ciudadana. O sea, es para eso. Entonces vamos a dejar como que esas figuras de autoatentado y de que, ¿por qué él? ¿Por qué? Debemos de ir entendiendo que es a la investidura, que es un mensaje, para mí, es un mensaje que nos está enviando la delincuencia organizada. Pero ojo, un mensaje también de contrainteligencia. ¿Por qué? Porque la contrainteligencia son todas esas acciones operativas, mentales, operativas, que realizan los contrarios para contrarrestar y debilitar las acciones de inteligencia. Para ellos, lo que hace la policía es contrainteligencia. Para nosotros, bueno, para los que son policías, es lo contrario. Ya vi la señal, maestra.
Ok, Mireya, muchas gracias. Vamos a regresar ahora con el maestro Agustín para que nos ayude a dar respuesta a las preguntas de los participantes anteriormente, pero igual también le voy a dejar tarea, maestra Mireya, porque hay algunos participantes que le han dirigido algunas preguntas y son las siguientes. Justamente centrándonos en los temas de contrainteligencia, yo lo resumiré de esta parte porque quien la puso en el chat era como más largo el texto, ¿no? Pero ahora, perdón, antes de hacer la pregunta aclararé lo siguiente. Creo que las opiniones y comentarios que todos estamos haciendo aquí, ya sea los panelistas o las personas en el chat, tendríamos que separar o discriminar la información que tenemos en la cabecita en dos, ¿no? Una que es como la oficial y otra es la que vemos en el Twitter, en la cadena de WhatsApp, en el comentario que me llegó de un compañero que es vecino del vecino, ¿no? Entonces, bien lo decía la maestra Mireya hace un momento, pues comunicados oficiales tenemos, si no me equivoco, uno de parte de la Autoridad de Seguridad de la Ciudad de México y, por ejemplo, el posicionamiento que hizo el de la empresa de seguridad privada de quien hace el blindaje. Fuera de eso, todo lo que tenemos los demás es como, vamos a decirlo, la cadena de WhatsApp, ¿no? Sin embargo, yo lo que les pediría es que pues partamos de ese, que nos dé duda todo, ¿no? O sea, que no la cadena de WhatsApp que nos llega, sí, esta es verdad, ¿no? Esta es la versión y no basarnos en eso. Justo por eso quisimos hacer este ejercicio para escuchar la opinión de los expertos. Y entonces, Mireya, centrándonos en el aspecto de contrainteligencia, uno de los participantes en el chat dice, yo quise hacer la aclaración porque yo no he escuchado esta información, pero bueno, dice que en las primeras entrevistas o declaraciones que hicieron los ya detenidos del día del evento, existe una disparidad en sus declaraciones, porque 3 de ellos dicen que ni siquiera sabían cuáles armas se dispararon ni qué tipo de armas llevaban. Eso entre que hay una discrepancia de lo que ellos mismos cuentan de pues, cómo los reclutan y cuánto les pagan, por ejemplo. Y justo la pregunta de nuestro participante es, número 1, ¿el reclutamiento a tu consideración fue improvisado o es preparado de tiempo? Y en base a esto, nuestro participante dice, ¿cuál sería la relevancia del tipo de reclutamiento? Entiendo que una relevancia en materia de contrainteligencia y una relevancia a mí me gustaría que lo planteáramos en el efecto legal, en el efecto del sistema penal acusatorio, ¿no? Así que ahora te dejo esas tareas, Mireya. Maestro Agustín, por favor. Gracias. Antes de continuar, un saludo, jefe Illich, hace tiempo que no lo veo. Respecto al tema de mi experiencia como policía, ¿cuánto costó el atentado? Es difícil determinarlo. El propio poder adquisitivo, y aquí les comento algo, la propia Oficina de Control y Drogas de la ONU, para el caso de México, enlista 3 delitos que más afectan al país, pero también son los remunerados. Uno es el tráfico de drogas, número 1, el tráfico de armamento, y aunque no lo crean, el tercero es el tráfico ambiental. Si bien es cierto este tercero, por la falta de tipificación, hablando las penas para los delincuentes, y que son muy bajos, te deja muchísimo más recursos, pero este es tema de otro panel. Y me voy a centrar en los primeros dos. ¿A qué se dedica la delincuencia organizada? A los primeros dos, que es tráfico de drogas y tráfico de armas. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Por ahí veo, creo que un micrófono encendido. Alma, no sé si me escucharon lo último.
Maestro Agustín, sí le escuchamos. Nada más brevemente permítame recordarle al público, a los participantes, que por favor tengan su micro apagado. Yo a varios aquí ya les he tenido que apagar, pero justo para que no tengamos estas interrupciones, apóyenme con eso. Muchas gracias. Y sí le estamos escuchando, maestro. Gracias, perdón. Entonces decía que todos estos recursos a los que la delincuencia organizada tiene apertura a nivel nacional e internacional han permitido su expansión, ¿sí? Y esta primera pregunta la voy a unir con la segunda. ¿Por qué la evolución de la delincuencia? Esa propia expansión ha dejado vacíos del propio Estado mexicano, la propia evolución del delito que les comentaba, que si bien es cierto y podemos ejemplificar cualquier delito, tomemos el robo de combustible como ejemplo. El robo de combustible es una afectación al Estado mexicano en tema económico. Es una afectación a la seguridad nacional porque estás afectando hasta cierto punto la producción de combustibles de Pemex. Estás afectando la inversión o específicamente el Producto Interno Bruto de cierto estado, llamémoslo así. Esta propia utilización del delito se diversifica en varias formas. Al momento de extorsionar, cobrar piso, el tránsito del combustible robado derivado de cooptación de pipas para el tráfico del mismo, corrupción de autoridades, corrupción de ingenieros para las tomas de combustible. Y así pudiéramos diversificar varios delitos. A lo que voy con este punto, que la delincuencia organizada, esos propios vacíos que el Estado ha provocado, y lo vuelvo a mencionar, falta de atención o falta de fortalecimiento de los cuerpos policíacos. Cada 6 años, con la evolución de nuevas políticas de seguridad, creando nuevas figuras de seguridad a nivel federal, la falta de atención de los gobiernos locales para fortalecer sus policías. Hay buenos ejemplos, Fuerza Civil de Nuevo León, ¿sí? La propia Policía de Mérida, tomarlo como ejemplo, pero al momento de buscar más, en algún momento se hizo el ejercicio en Veracruz. Después ese propio modelo salió a las luces, todas las deficiencias que se tenía. Entonces, todos estos vacíos se atribuyen en las propias afectaciones. Lo toma la delincuencia como situación avante para fortalecerse, ¿sí? Y como resultado es que ante la falta de atención a las problemáticas de mi nación, específicamente en el tema de seguridad, la delincuencia organizada evoluciona. Y esa falta de atención, como se los comenté, la va a tomar como oportunidades, fortalezas y amenazas. Tuvimos en un momento un cártel de los Zetas fortalecido después de que se separó del cártel del Golfo. Después, en su momento, a un cártel de Sinaloa fortalecido. Ahorita tenemos un cártel Jalisco fortalecido. Y esos son los vacíos que el Estado mexicano ha provocado para que la propia delincuencia evolucione y atienda de manera puntual. Ahora los delitos ya los atienden como si fueran empresas. Atienda de manera puntual a su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? El delinquir. Ahora, todos estos recursos le llegan a las bolsas de la delincuencia organizada. Tienen la amplitud monetaria para poder invertir. Se habla de el armamento, les puedo mencionar que en mi experiencia un Barrett más o menos va a costar $8,000, ¿sí? A eso súmenle cuánto pagaron por traficar las armas, las 34 armas que mencionan de Estados Unidos hacia la Ciudad de México, pago de rutas, la compra de las unidades, porque creo que ninguna de las 3 unidades que decomisaron las reportaron o indicaron que eran robadas. Sumar cuánto invirtieron en el calibre de las láminas que le pusieron a la camioneta de 3.5 para forrarla como si fuera blindaje artesanal. Alguien tuvo que imprimir las imágenes de Grupo Carso, invertir en serigrafía. El pago de viajes de las personas que iban a cometer el atentado. Entonces, sí hay bastante dinero que no se puede cuantificar para llevar a cabo la ejecución de la operación. Y finalmente, otra pregunta que me hicieron es, ¿para usted qué significa que un cártel tenga presencia en la Ciudad de México? Un reflejo de que existen vacíos en la seguridad, que no estamos atendiendo el problema, y sí quiero ser puntual, y
aquí sí quiero ser crítico y es punto de vista personal, es un vacío en la estrategia de seguridad. Mucho se habla de abrazos, no balazos, yo no estoy de acuerdo en eso. Quiero comentar aquí dos cosas. En 1985, si no me equivoco, las FARC tomó el Palacio en Colombia. Ahí es cuando se dio cuenta el Estado de Colombia que debía de invertir en sus fuerzas de seguridad pública. 30 años después, Colombia tiene una de las mejores policías, uno de los mejores sistemas de seguridad pública fortalecidos. En México no llevábamos 12 años después de la mal llamada o denominan guerra contra el narcotráfico, que yo estoy a favor de la estrategia que hizo el expresidente Calderón, la viví, me tocó. No llevábamos ni 12 años cuando crearon una nueva estrategia que, si bien es cierto, con la intención de la Cámara de Diputados y de Senadores era fortalecer los vacíos, pero como comentaba la maestra Mireya, yo les dejo una pregunta en el tintero. Teníamos, y se los digo por conocimiento de causa, más de 34,000 elementos en la Policía Federal. De esos 34,000 elementos, ¿a dónde se fueron los compañeros que se dieron de baja? No hay un registro. Hubo gente, y por conocimiento de causa, ella levantó Alma la mano, hubo gente que a final de cuentas, en un momento ya de desesperación, y lo sabemos los que somos del medio, algunos se fueron ya a Guadalajara, y saben a qué me refiero. Otros en su momento se fueron a empresas a trabajar de bien. Tenemos un grupo de policías federales capacitados, adiestrados por el Estado mexicano, que se fueron enojados. También lo decía en algunas de mis ponencias y también es punto de vista personal. No se nos extrañe, y lo dijo en algún reportaje, algún periodista de Milenio, que en algunos años vamos a tener otro cártel de expolicías federales. El propio Estado mexicano pagó la capacitación de inteligencia, investigación, análisis y reacción. Desde el punto de vista y las unidades que yo comandé y capacité, les puedo decir, del estado de fuerza que yo tenía de operaciones especiales, ahorita no es ni una tercera parte del personal adiestrado. Hablo de propia experiencia, la que queda actualmente. Y esos elementos fueron capacitados por personal de Francia, Colombia algunos, otros Polonia, otros más Estados Unidos. ¿A dónde cayó esa gente? Ahora, todo esto que les estoy comentando es el reflejo y a lo que señalo que es lo que nos estamos aproximando, ¿sí? Es el propio reflejo que el cártel Jalisco esté presente en la Ciudad de México. Nosotros lo hemos provocado, la falta de atención. ¿A qué se refiere esto? A una afrenta del Estado mexicano, porque es donde despacha el Ejecutivo Federal. Y para cerrar, recordemos que el cártel Jalisco derribó un helicóptero. Para los que tienen conocimiento o saben del tema, en ese helicóptero iban personal de antidrogas, pero también iba personal de fuerzas especiales de la élite del ejército mexicano. Digamos que la última línea de defensa para atender grupos delictivos de alto nivel. Ahora bien, y ya para finalizar y cerrando con estas tres preguntas, la importancia de este atentado o el entorno de este atentado es una afrenta al Estado mexicano, como lo acabo de decir, no va a terminar aquí. El secretario ya mandó un mensaje que va a seguir trabajando implícitamente por las fotografías que han salido y estoy por seguro que no va a ser la primera vez que se va a presentar. Si sigue con la estrategia el secretario Omar de desestabilizar organizaciones criminales, vamos a tener un estado de alerta o inseguridad presente en la Ciudad de México. Con esto hasta ahorita con mis comentarios, si no me casaría más con la información, Alma. Vale, muchas gracias, pero no te voy a dejar ir ahora, maestro Agustín, porque justo cuando estamos, creo, en los momentos más calientitos y se empieza a enchinar los pelitos,
y sobre todo también sé que la confianza que existe. Jerónimo Illich me ha pedido hacerte una pregunta antes de pasar a Mireya, así que ¿Qué pasó, jefe? le vamos a dar la oportunidad al buen amigo Illich de que abra su audio y te dirija directamente la pregunta que tiene. No te escuchamos, Illich. Ahí está. A ver, así, ¿me escuchas? Mejor, ¿verdad? Hola Agustín, a mí me da también mucho gusto verte y verte bien. Desgraciadamente, me disculpo, entré un poquito tarde a tu intervención, a tu opinión, pero con toda tu experiencia, cada hecho que tú analizas daría como para pasarse todo el día y toda la semana y todo el mes preguntando y respondiendo. Me llamó mucho la atención el tema de los mensajes. Es un mundo, para ustedes que son especialistas, es un mundo que va paralelo o a veces entremezclado con las acciones, más allá de la operación, ¿no? Y que de suyo tiene muchas aristas de investigación. Yo les preguntaría, aprovechando que están ustedes, yo les preguntaría que con base en esa sensibilidad técnica que tienen sobre este tipo de situaciones, estos mensajes, hay infinidad de mensajes de un lado y del otro que se van enviando y que van construyendo, ¿no? Van generando de relación Estado y delincuente, o incluso un grupo de la delincuencia. En base a su experiencia, a partir de concluida la operación haya sido exitosa o haya sido un fracaso, ¿qué han notado ustedes de los mensajes de parte del grupo delictivo, cualquiera que éste sea? Y me refiero a no los evidentes o los obvios. ¿Qué entes pudieran estar subiéndose al tren de los mensajes encriptados en esta situación, que ustedes con base en su experiencia puedan ver y que nosotros a lo mejor no logramos captar? Y de ahí hay infinidad, ¿no? de emisores, que pueden ser los medios, que pueden ser la propia estructura de la policía, que puede ser agentes. ¿Qué han notado? ¿Ha habido estos mensajes o replegado a pensar en la siguiente? Esa sería, Alma, la pregunta. Sí, muchas gracias, Illich. Dale, Agustín. Toda tu oportunidad para responder, por favor. ¿Cómo le gusta ponerme ahí entredicho, jefe? Con respecto a lo que comenta, tenemos dos situaciones. Una, a un hijo que lo dejan ir, hablando del lado de los Sinaloa, en donde casi lo perdonan, un grupo rival, un grupo contrario. Y tenemos del otro lado a una persona que ya está extraditada y por obvias razones un grupo o un mando del grupo delictivo enojado, ¿no? Y de ahí asevero su comentario, su pregunta a dos mensajes, o lo trato de unir con dos mensajes, tanto el del grupo delictivo Cártel Jalisco como en su momento los mensajes del secretario Omar. Por un lado, circula un video en donde continúan las amenazas. Realmente
me dio risa porque hubieran hecho una buena investigación de la propia historia del secretario Mar. Sí, se vio que lo sacaron de manera express, que si tienen armamento se ve, eso lo puedes analizar de simple vista y con el antecedente que tiene el cártel Jalisco. Yo veo ya un punto de quiebre, de desesperación por parte de la delincuencia. Como lo comentaba, los objetivos que ha trabajado el secretario Mar son de alto valor y se alinean a las propias enseñanzas, al propio conocimiento del War College en planeo operacional. Sí. Para desestabilizar organizaciones, como lo comenté. Y por otro lado, los propios mensajes del secretario, en donde les dice que no importa que hayan atentado contra él, él va a seguir trabajando. Si bien es cierto, es el reflejo de dos grupos, si lo queremos mencionar así, vayamos delincuencia organizada contra seguridad, que van a seguir en el mismo camino. Y conociendo al secretario Mar, que es muy tenaz, yo siempre he respetado su trabajo, siento que no se va a quedar así. Siento que va a seguir adelante, va a seguir avante, y realmente yo lo veo que va a tener la fuerza para seguir desarticulando las organizaciones criminales. Aquí valdría la pena señalar, y lo dejo en el tintero, y es una opinión de Agustín Llamas, no de abocas ni nada. Mi aseveración sería, si el propio gobierno federal, con la estrategia que está llevando de abrazos no balazos, lo vaya a dejar continuar con sus labores, si realmente sea funcional para la estrategia que quieren. Ya nada más se los dejo ahí en el tintero. Demasiado fuerte esa idea que queda en el tintero, Agustín, pero sí, todos la entendimos perfectamente. Quisiera ahora entonces darle pie a la maestra Mireya para que nos ayude a dar respuesta. Creo que los planteamientos que había hecho a Mireya, que le quedaron de tarea, por decirlo así, la respuesta quedará, se clasifica, se mete a la misma caja de la pregunta que Illich ha hecho, porque justamente ese es como uno de los mensajes, ¿no? Yo algo que quisiera decirle a las personas que nos están escuchando ahora, insisto, no crean todo lo que Twitter dice, no crean en todas las cadenas de WhatsApp, no crean en todas estas como información desformalizada, porque, y Mireya nos lo explicará ahora, el hecho de que de 9 detenidos, 3 den una versión y 6 den otra, tendrían ustedes que preguntarse cómo esas personas fueron entrenadas para decir qué tipo de información, ¿no? Esa es una variante, ¿no? Tampoco crean que todo esto tiene muchas cosas de fondo, ¿no? Habrá que levantarse los telones y en algún momento se sabrá que sí es información fidedigna, obviamente eso la autoridad lo sabrá. Nosotros que aquí nada más estamos de simples mortales académicos, investigadores reunidos esta tarde, investigadores académicos, aclaro, pues bueno, de momento tenemos otra información, pero ¿quién mejor que Mireya para explicarnos en materia de contrainteligencia qué pasa con esta pregunta, por favor? Ok, para esto quisiera como que darle un orden a las preguntas que me hicieron y sobre todo crearles también esa pequeña duda para que puedan generar una opinión propia. Fíjense, me dicen aquí la relevancia del tipo de reclutamiento, o cuál es la relevancia, por ahí medio alcancé a notar, la relevancia del tipo de reclutamiento que se está haciendo de la delincuencia organizada, ¿no? O a las personas que empiezan a integrar esto de la delincuencia organizada. Fíjense que ese es un tema sumamente importante porque ya no estamos hablando de los típicos o solamente de las típicas personas que viven en condiciones paupérrimas y que por 1,000, 2,000 pesos, bueno, ahora sí, vente, te doy un arma y ya nos vamos ahí como que de acarreados. No, ya estamos hablando de que la delincuencia organizada está tomando unos perfiles
de las personas a las que va a integrar. Las personas que son sicarios, las personas que están realizando labores de avanzada en el sentido de investigación de campo, porque también lo existe, y también personas de investigación de gabinete. Debemos de quitarnos de la cabeza de que son personas ignorantes, que no cuentan con conocimientos, que no cuentan con, logística. Hemos visto personajes que tenían la primaria a duras penas, sin embargo tenían una capacidad de inteligencia tremenda y crearon y formaron estos grandes cárteles. Y ahora también ellos se están reestructurando. ¿Y reestructurando cómo? Perfilando a personas. Algo que dijo el maestro Agustín y que es bien importante. Hemos descuidado tanto a nuestros policías que aquellos que se van, o por lo que quieran, porque renuncian, porque están mal pagados, porque control de confianza, por lo que gusten y manden. No nos vamos a meter en cuestiones de por qué lo sacan. Aquí el problema es que se vayan con un sentimiento de rencor hacia la institución, un sentimiento de desmotivación. Entonces salen a las calles con un conocimiento superior al de todos los demás, porque fueron entrenados para eso, fueron capacitados para eso y fueron actualizados también en cuestión de inteligencia, de investigación de campo y de técnicas operativas. Están siendo constantemente capacitados y actualizados. Y de repente esas personas se van. Y decía el maestro Agustín, ¿y a dónde se van? O sea, los que pues fuimos educados con chancla, pues andamos de este lado, ¿no? Litigando o andamos en investigaciones privadas, o sea, nos hemos ido todavía por este camino. Pero hay personas que ya no. Hay personas que incluso ya conocen a lo largo de todas sus investigaciones los contactos de las personas que pueden ingresarlos a las filas de la delincuencia organizada. Y sí, muchos pueden decir, bueno, sí voy a tener un riesgo, pero el ingreso es tremendo. Y por lo que sabes, pues más, ¿no? Por eso también los tipos penales son más fuertes para aquellas personas que fueron policías, por ese conocimiento superior que tienen las personas que han sido entrenadas dentro del ámbito de la seguridad pública. Entonces, ¿es relevante ese tipo de reclutamiento? Sí. ¿Y saben qué es lo más grave? El perfil. Están perfilando. Decían, bueno, es que este señor Vaca es el que tuvo, es el autor intelectual. Imagínense el tener el grado de autor intelectual de un atentado en la Ciudad de México, de un atentado en las calles del centro o en las calles más relevantes de la Ciudad de México, Reforma, y creo que el otro era, por aquí se me fue mi anotación, Monte Blanco y Sierra Nevada, ¿no? El caso es que Lomas de Chapultepec. Entonces, imagínense para ese punto, ¿no? Llegar a ese punto. Después nos dice, bueno, ¿será improvisado o preparado desde hace tiempo? Es preparado desde hace tiempo, entendiendo esta logística, entendiendo el armamento, entendiendo las calles, entendiendo la ciudad, entendiendo, cuáles son a lo mejor los movimientos que está teniendo el secretario, la campana, como decimos nosotros, que le pusieron previamente al secretario y que ellos mismos afirmaron y dijeron, no nos percatamos, lo dijeron sus mismos voceros, no nos percatamos de que hubiera personas que estuvieran realizando campanas por los lugares donde transita el secretario, ¿no? Nos habla de una contrainteligencia que ha estado evolucionando y de una inteligencia policial estancada. Considero que nos hemos estancado en inteligencia policial. Les decía, hemos adquirido equipo que legalmente ha sido adquirido con ingreso o con el presupuesto que se le da a las instituciones. Sin embargo, nos hemos detenido en el momento en el que lo vamos a utilizar. Híjoles, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a justificar? ¿Cómo le voy a informar al Ministerio Público? ¿Cómo voy a aterrizar todo ese trabajo de inteligencia? Todavía estamos en esas preguntas cuando la contrainteligencia, incluso, se lo decía en un principio, ya tengo inhibidores de señal.
Oye, pero ¿para qué son esos inhibidores del señal? Les va a dar un rango de tiempo para que no se puedan comunicar. Esos minutos, 3, 4 minutos que no se pudieron comunicar, o el minuto es primordial. Hace la diferencia. Hace la diferencia de 3 disparos, 5 disparos, un disparo en el hombro, un disparo en la cabeza. ¿Ok? Entonces, no considero que sea improvisado, porque improvisado, pues bueno, vámonos todos aquí. Oiga, ¿quién quiere 1,000 pesos? Pues órale, ¿no? Vas a disparar acá. No es posible que podamos pensar que pueda ser improvisado, no. Y, ojo, nos decía el jefe Illich, nos decía, bueno, ¿qué pasa con ese tipo de videos? ¿No? No sabemos qué cártel fue, ¿no? No sabemos. Muchos decían, es que es un video falso, es que es un video, pues, que quiere reforzar la teoría del autoatentado y todo esto, ¿no? El caso es que existe y que está alertando a la sociedad. Lo que yo decía, esa sociedad vulnerable. Decían unos, es que quieren cortinas de humo. No necesitamos cortinas de humo. Esta sociedad ya no debe de creer en las cortinas de humo. Todo está muy claro. La cuestión aquí es que sigamos atrasados nosotros en un análisis de los sucesos que están pasando a lo largo de esta historia, de este tramo de la historia que nos está tocando vivir. ¿Ok? Entonces, con estos elementos sí me gustaría puntualizar, vaya, que es grave que incluso ya suban videos de esta magnitud. Y se me hace también algo grave y que es un autoatentado ahora sí a la inteligencia, el hecho de que no hayan tenido una comunicación entre autoridades. ¿Por qué? Porque mientras Claudia Sheinbaum estaba manejando la situación con la prensa y que, ojo, yo no tengo partido ni color ni nada, pero estaba haciendo un buen trabajo en ese momento, porque ella decía, pasó esto en estas calles con este secretario, pero no puedo de informarle más porque eso le corresponde ¿a quién? A la fiscalía. Eso es maravilloso. Y así se debería de manejar y dejar de nosotros, el policía o las instituciones de seguridad pública, dejar de autogol, o sea, dejar los autogoles a un lado, porque es con la misma información con la que ellos trabajan. ¿Cuál es su fuente de información de la contrainteligencia? Lo que se señala en medios de comunicación y los infiltrados. Esa es su máxima fuente de información. Pueden decir, ¿están interviniendo comunicaciones? Sí, o sea, yo no dudo que exista una intervención de comunicaciones también de un funcionario. Puede ser, pero es más los infiltrados y la información que le está entregando la misma institución a los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, ya nada más como para hacer, 5 minutos, yo pensé que era de ya, pero fíjense qué es lo que está pasando. Decía el maestro Agustín, estamos teniendo ya presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Todos sabemos, y bueno, si no hay que, esto se los pongo ahí, ya tiene el control de 5 alcaldías de 16. Tenemos Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coajimalpa y Tlalpan, cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Ok? De ahí ya sabemos que hay una disputa entre el cártel de Tláhuac y la Unión Tepito y la Antiunión Tepito. Entonces, estos empiezan a pelear, a discutir entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Se les da golpes. 4 golpes son los que ha tenido importantes el sector de seguridad ciudadana ante estos cárteles. Y por eso yo les decía, no podemos hablar de una improvisación. No debe de existir en nuestra mente una improvisación porque estaríamos cometiendo un grave error en la inteligencia, demeritar al oponente. Eso no lo podemos hacer. El oponente no podemos tenerlo como pequeño, está a nuestro igual, es más, tenerlo como un Goliat. Siempre vean eso, su oponente es un Goliat. Entonces ustedes tienen que ver el punto vulnerable de Goliat. ¿Cuál era el punto vulnerable de Goliat? En medio de la frente, la mente. Eso es muy, muy importante. De ahí que nos dicen que si las primeras entrevistas hay una disparidad y que 3 no sabían, en 3 señalan que no sabían qué armas llevaban, ¿no? Me parece, yo no las he visto, sin embargo, confío plenamente en la persona que preguntó, de que sí las vio,
pero considero que no es, por esto mismo de la improvisación, que no creo en la improvisación, considero que tampoco son personas que no sabían. Tú no puedes, o sea, te van a dar un barret y tú vas a decir, ¿para qué es? Para ponerlo de soporte para un jitomate que estoy plantando, o es ¿para qué? No, o sea, tú tienes un conocimiento. Oye, te vamos a llevar a la Ciudad de México. Alimentos, decía el maestro Agustín. Claro, alimentos, transporte, comida, logística, vehículos de una empresa bien importante, Grupo Carso. ¿Ok? Entonces, también eso es parte de la inteligencia. ¿Por qué Carso y no Telmex? ¿Por qué Carso y no Coca-Cola? ¿Por qué Carso y no CFE? ¿Por qué en la colonia Roma, o perdón, en la colonia Lomas de Chapultepec y no, qué les gusta es que no sé cuáles son las rutas del secretario, pero ¿por qué no para otro lado? Porque se volvió previsible. Y ellos mismos lo aceptaron, porque sí, él trae elementos de inteligencia desde hace mucho tiempo. Desde hace muchas instituciones, él trae sus elementos de confianza y no son novatos, pero les falló y lejos de tomarlo como, uy, no, qué mal, no, acuérdense, simple inteligencia trae la ¿qué? La retroalimentación. Nos falló, no nos debe de fallar de nuevo. Si nos vuelve a fallar, entonces ahora sí estamos perdidos. Muchas gracias, maestra. Gracias, Mireya. Pues bueno, estamos en la recta final de este evento y para ir cerrando, a mí me gustaría hacer dos ideas, ¿no? Tengo ahora que contarles a ustedes. Me gustaría desde este momento comprometerlos, Agustín y Mireya, y vamos a ver a quiénes más sumamos a la mesa. No digo vamos a ver como por pescar, ¿no? Pero para armar un evento bonito. Justamente yo sé que el maestro Agustín se quedó con muchas ganas de seguir hablando de cuando le hacía la pregunta sobre la evolución de la delincuencia organizada. Y eso lo uno a otro comentario que hizo Mireya. Creo que tendríamos que analizar, y digo, no en este momento, ¿no? En otro evento, analizar este caso, el atentado contra el señor secretario, más el caso de que matan cobardemente al juez de distrito también, más el caso en el que matan al secretario del Tribunal de la Ciudad de México. O sea, tejer estos hilos que, bueno, hoy por cuestiones de tiempo nos enfocamos mucho a esto, ¿no? Pero quiero dejarles ya la invitación en este momento abierta, tanto a las 54 personas que nos acompañan en este momento en la transmisión en vivo, y a Mireya, a Ilich, a Agustín también, para que más adelante podamos hacer un análisis de esto. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, esta información y este caso no es, como ya hemos concluido, ¿no? No es improvisado, no fue una ocurrencia de una persona y que va mucho de la mano con otros aspectos que se está viviendo el país. Muy seguramente ustedes han escuchado de todo el tema de seguridad que está viviendo Sonora, que está viviendo Guanajuato. Entonces, yo lo dejo así, vamos a ir agendando, ¿qué les parece? Si me quieren aceptar la invitación y le vamos poniendo fecha a esa segunda mesa de análisis, ¿no? De estas circunstancias. Me están preguntando en el chat que cuándo va a ser el segundo análisis. Déjenme agendar ya ven, qué buena idea, ¿no? Y les gustó esto, creo. Entonces, si ya están pensando en la nueva fecha, en nuestras redes sociales las vamos a compartir con todos ustedes. Y yo me atrevería, por cuestión de tiempo también de los ponentes, porque sé que estamos un poco apurados, ¿no? Por otro evento, a dar estos dos mensajes conclusivos también, aparte de agradecerles mucho a todos ustedes por el interés. Yo creo que nos quedamos, aparte de todas las ideas que nos han dado Mireya y Agustín, a mí obviamente en mi perspectiva como abogada penalista, como académica de sistema penal acusatorio, quiero dejar estas dos ideas sobre la mesa. Número uno, el 51% de los casos que se han llevado, dice la estadística, ¿no? Que se han llevado a un sistema de justicia penal, el 51% son flagrancias. El menor porcentaje son casos de investigación.
Y justamente como nuestros panelistas lo han dejado muy claro esta tarde, debemos de fortalecer los policías de investigación. Debemos de fortalecer a las investigaciones. Y es más, les diría otra cosa, soy defensora en el ámbito penal. A veces me ha tocado que aunque el caso sea en detención flagrante, luego no hay investigación y los asuntos se caen. Aunque hayamos empezado con flagrancia, imagínense qué delicado. Sin duda creo que las instituciones están presentando ahora más que nunca el reto de fortalecer los perfiles de policías de investigación. Y por otro lado, la idea que dejaría también en este marco del sistema de justicia penal, me preocupa mucho el tema de las audiencias, el desarrollo de los argumentos, de la técnica de litigación, de todo el marco jurídico, porque esta tarde estuvimos hablando los policías por aquí, el cártel por allá, la autoridad. Bueno, pero ¿saben qué? Ahorita, o sea, si bien es cierto, en la cancha de la policía de investigación se queda el dar continuidad a este caso en actos de investigación, lo cierto es que en la cancha de los ministerios públicos se queda la responsabilidad de tener una altísima y súper profesional actuación en audiencia para que al rato no me digan que esos detenidos ya salieron. Y que no quisiera yo saber, y esto lo digo como ciudadana, yo no quisiera saber que por deficiencias procesales esas personas están fuera, ¿no? Creo que ese es el gran reto, la gran tarea que tiene la Procuraduría también, los ministerios públicos también. ¿Y cómo se logra mucho de las cosas que hemos planteado esta tarde? Pues bueno, con profesionalización, ¿no? Y con mucho corazón, con mucho corazón y con mucha valentía. Quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron esta tarde y sobre todo a nuestros panelistas. Agustín y Mireya, un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves de Abocacil con un tema súper interesante también en materia de criminalística y un tema de cadáveres ahí bastante interesante. Chequen nuestras redes sociales, por favor, hagan el registro para que les mandemos ID y contraseña y pues que tengan una extraordinaria noche. Hasta luego.